Mi nombre es Angélica Negrón, soy compositora puertorriqueña radicada en Nueva York y soy la compositora de la obra Fono. Gracias por la invitación, un placer estar aquí. Claro, gracias por venir. ¿Cuál es la parte de su identidad puertorriqueña, de ser boricua, que más le enorgullece? Son tantas cosas. Yo diría que esa manera creativa de enfrentar los problemas, esa resiliencia que es innata en los puertorriqueños, por bien o por mal, por las condiciones que hemos pasado históricamente, pero que hemos tenido que buscar maneras de sobrevivir y somos súper creativos y hay un sentido también de humor como oscuro, pero a la misma vez muy práctico y muy particular boricua, que es algo que yo creo que no se consigue si no vives o creces en otro lugar. Sí, siento que esa creatividad innata y resiliencia es algo que me enorgullece mucho de ser boricua. Cada uno de los movimientos de fono lleva el nombre de una letra del alfabeto, por ejemplo, la M, la L, la C, la S. ¿Por qué seleccionó usted esas letras? Además, ¿cómo decidió el orden de los movimientos de la obra? La obra está inspirada en un libro que tengo aquí, lo puedo compartir, que se llama La Cartilla Fonética, que, bueno, yo no sé si ahora mismo se utiliza, pero cuando yo aprendí a leer en los 80, pues era como el libro así para uno aprender a leer. Y entonces va por cada letra, así como estoy buscando la M por aquí. Este tiene unos dibujos muy diferentes a los que tenía el mío era más vintage, este es más moderno. Pero va por cada letra y no va en orden de las letras, es simplemente sílabas, y entonces va conjugando sílabas para formar palabras y luego frases y luego oraciones. Y entonces, pues, por ejemplo, en la M, mamá, mima, me, entonces como empieza a formar frases como mi mamá me mima. Y entonces eso es como una frase muy de la cartilla fonética. Yo diría que esa es la más emblemática, que todo el mundo que usó esto para aprender a leer en Puerto Rico, que es donde yo nací y crecí, como es algo que está muy impregnado en la mente de nosotros. Entonces, pues para mí la cartilla fonética tiene mucha, como una sensibilidad muy juguetona y muy a veces un poco hasta absurdo. Las frases que para aprender lenguaje, las frases que se utilizaban, no sé si ahora recuerdo alguna, pero a veces salían unas cosas que eran como, eso no es una oración que nadie diría, pero bueno, igual funcionaba para aprender. Pues yo quería como destacar un poco esa cualidad de lo absurdo, pero a la misma vez también lo nostálgico de este momento de niñez. Y escogí esas 4 letras por el sonido realmente de las palabras. O sea, al final del día esto es una obra musical, y entonces pues esas eran las que más me sonaban musicales. Y el orden también igual tiene que ver por más como de forma y estructura musical. Lo que sentía que era más algo del medio, algo más para finalizar, algo más para el comienzo. Y como la cartilla fonética no sigue un orden de alfabeto, pues también me tomé esa libertad de ponerlas en el orden que quisiera. Perfecto, muy fiel al libro, ¿no? Muy fiel al caos del libro. En las notas del programa, usted destaca el concepto del rearreglo de sílabas para generar algo nuevo, como un juego de palabras a nivel microscópico. Por ejemplo, en la M jugamos con las sílabas ma, me, mi, para luego descubrir frases divertidas como mi mamá me mima. ¿Tiene usted un juego de palabras favorito de la obra o alguno que más le interesaba durante el proceso de componerla? Wow, esa es una pregunta que me hace pensar mucho. Esta obra yo la escribí hace ya casi 14 años. Fue mi primera comisión oficial. Y sí recuerdo que me divertí mucho con como mensajes escondidos, así que quizás de cosas que quizás no quiera hablar mucho, pero sí hay mensajes escondidos, así que esos son mis favoritos, los que no puedo hablar de ellos, pero yo siento que el juego con la S, que es el último movimiento y que va de palabras a la abstracción de simplemente el sonido de la letra, nada más puro. Me divertí mucho haciendo eso y me gusta mucho esa parte. Solita también en la S tiene algo que la pieza pues tiene que ver, como viene de un momento
capturar un momento muy íntimo, muy personal, ¿verdad? De uno aprender a leer así sola, pero a la misma vez, entonces, de algo así muy personal a algo masivo, porque es muchas voces. Entonces, como traducir algo que, pues, que es muy interno de una sola voz a muchas, muchas voces. Entonces, pues, me gusta esta idea de terminarla, de volver así como a lo pequeño, al final de a sola, solita. Y como... Sí, como yo lo veo como de algo masivo, como ir cada vez cerrando así la luz un poco y quedándose en el origen de todo, que es así como una persona. El tema central de esta serie de conciertos de Volti es la combinación del canto con instrumentos electrónicos. ¿Cómo empezó a interesarse por la composición para instrumentos electrónicos? Pues yo comencé a componer haciendo experimentos, grabando cosas del ambiente de mi casa y poniéndolos en mi computadora y jugando con sonidos electrónicos y acústicos y mezclándolos. Así fue que yo comencé a componer. Así que ha estado en mi música desde el inicio. Y yo diría que el interés por combinar instrumentos electrónicos con instrumentos acústicos tiene que ver con expandir la paleta de sonidos y ver qué pasa cuando hay combinaciones inusuales. Entonces esta pieza tiene mucho de eso, de pues, cuando las voces están haciendo ciertos sonidos, qué pasa cuando se mezclan con unos sonidos que no sabemos de dónde vienen, que son un poco misteriosos, ¿verdad? Pero que también tienen algún punto de intersección con las voces. Me gusta mucho ver qué pasa cuando pues a veces está claro lo que es electrónico y las voces, pero hay veces que de momento se empiezan como que a mezclar y cuál es cuál, y eso me interesa mucho, como ese momento donde las cosas empiezan cuando el oído ya como deja de pensar, estoy escuchando una secuencia electrónica y unas voces encima, cuando el oído empieza a verlo todo como un instrumento grande, todo junto. Por último, ¿tiene usted un mensaje central que quiere transmitir por medio de esta obra? ¿O es más bien una exploración abierta del tema de la fonética? Yo diría que es una exploración abierta del tema de la fonética y de aprender a leer y una exploración sónica también de cómo estos sonidos que en mi caso forman la base de cómo yo aprendí a construir palabras y construir lenguaje, llevan al significado también, y aunque es algo una exploración abierta, yo diría que pues es inevitable, ¿verdad?, llegar a la construcción de significado. Y eso está basado en las experiencias propias, así que para mí lo más importante es ver cómo la audiencia conecta y traen sus propias experiencias de vida, aunque quizás no hayan crecido con la experiencia de la cartilla fonética, pero que haya algo de esas palabras, de las frases mi mamá me mima, sola, solita, todas las palabras que parecen a veces formar algo de significado, pero las veces luego así mismo se va deconstruyendo y me gusta esa apertura para que las personas traigan su propia interpretación y traigan sus propias experiencias de vida y pues lo único que yo espero es que haya una resonancia con algo que viene de un lugar muy personal, que haya una resonancia pues con la gente que tiene otras experiencias y puedan crear sus propios significados. Sí. Muchas gracias por compartir toda su experiencia personal con esta obra con nosotros. Lo consideramos un regalo muy precioso, digamos, la intersección entre el canto y la creación de palabras y de sonidos. Y sí, me encanta la obra. Gracias de nuevo por este tiempo de charlar sobre fono y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias a ustedes y que tengan un muy lindo concierto.